El objetivo del acto es hablar un poco del papel que desempeñan ahora mismo Rusia y China en la economía y en la política mundial. Sabemos mucho de Estados Unidos, que están todas las noticias, sabemos que su política internacional es simplemente imperialismo, invadir países, quitar el petróleo. Pero de Rusia y China, que tienen otro papel bastante diferente, pues no sabemos mucho, ¿no? Entonces, para este acto va también dentro de intentar sacarnos un poco del día a día y hablar de política, ¿no? Porque el día a día de la militancia, pues actos, pegada de carteles, congreso, tal, no sé qué, no nos deja casi hablar de política. En el congreso se habla, pero durante el resto del tiempo no hablamos mucho. Entonces, estos actos pues nos gustan por eso, porque a los que nos gusta la política, pues venimos aquí y hablamos un poco de política, ¿no? En primer lugar, agradecer a los ponentes, a Miguel Ángel y a Marga, que hayan venido aquí a este radio. Sabemos que a la gente de Madrid le cuesta salir de Madrid, igual que a nosotros nos cuesta ir. Pero bueno, estamos agradecidos de que vengáis. Primero va a hablar Marga sobre China. La conocéis yo creo de todos, ¿no? Está en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida y es responsable del área electoral y elaboración programática. Y ella nos va a hablar de China. Luego Miguel Ángel, posteriormente, nos hablará de Rusia. Miguel Ángel es miembro del Comité Central del PCM y es abogado laboralista. Y además es aficionado a la capacidad, que eso no se encuentra mucho por aquí. Un dato importante. Un dato importante. Así que sin más, ya le cedo la palabra a Marga, que empieza a hablar un poco de China. Pues para decirlo brevemente, yo lo que más quería compartir con vosotros hoy al hablar de China son las impresiones personales de alguien como yo, que también soy miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España. El partido me ha mandado 2 veces a China y compartir con vosotros la experiencia que tuve, el conocimiento del Partido Comunista Chino y la realidad un poco de China de hoy desde la perspectiva de alguien que viaja. Yo no soy economista, aunque en algunas cosas me gustaría que habláramos de economía china, que quizás si hacemos esta segunda parte sí se puede hablar más de economía, ¿no? Pero yo luego lo que sé más es las cosas que a mí me impactaron más y que creo que a alguien de la militancia política en España como yo le puede interesar, ¿no? Lo primero era que antes de viajar a China, la primera vez que fui, le pregunté a un amigo alemán que es del Inter, ¿no? Que había sido delegado de la RDA, de la embajada de la RDA en Pekín durante 5 años, que conocía mucho China. Y yo le pregunté, voy a China la primera vez, ¿qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué consejo me puedes dar, ¿no? Y él me dijo algo que quiero que no se nos olvide durante toda la charla que tengamos de China, ¿no? Que es que él me dijo que no se te olvide en ningún momento que estamos hablando de un país de 1.300 millones de seres humanos. En todo momento piensa que es un gobierno que gobierna para 1.300 millones de personas. Y que juzgar o valorar eso es muy complicado si no entiendes, y repetía, 1.300 millones de personas. Y eso lo cambia todo. Y cuando estás allí te das cuenta. No podemos valorar a China como un país cualquiera, es decir, por comparar, Cuba tiene 14 millones de habitantes. Solo en China 3 de sus 31 provincias tienen más de 100 millones de habitantes. Solo 3. O tiene más de 15 ciudades con más de 20 millones de habitantes. Es decir, no es comparable. Entonces se te rompen muchos esquemas, que es una de las cosas que quería yo comparar aquí. Una de las visiones europeístas, que hablamos, en la que nosotros no estamos educados, incluso en la forma en la que nosotros entendemos el marxismo, la historia también de la izquierda, de las revoluciones, en Europa es muy maniquea, ¿no? Exige el bien y el mal, es decir, lo que es absolutamente bueno, lo que es absolutamente malo, ¿no? Y en el caso de China, si de mí no vais a tener una valoración de absolutamente positivo ni absolutamente negativo, a mí me gusta China, me gusta el país, yo quiero que la gente vaya y además hago una valoración fundamentalmente de su historia. Porque aunque es importantísimo entender el papel de China hoy, ¿no? Y porque además, como hablábamos antes, hay el nuevo orden mundial, tiene una multipolaridad en la que los BRICS, ¿no? Que es Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, están conformando una nueva forma de entender las relaciones económicas y relaciones internacionales. Yo creo que China no se entiende sin entender mínimamente su historia. Es parte de eso quería daros algunos datos fundamentales, pero de verdad que el primero y el tener en cuenta es que es un continente, no es un país. O sea, China tiene más habitantes que toda África junta, tiene más habitantes que toda Europa junta, y un país que no está el tercero más grande del mundo, pero es que está superpoblado, y que eso condiciona en todo momento la política tanto del gobierno chino como por supuesto del Partido Comunista Chino. Lo primero que yo quisiera contaros aparte de esto es que China es la segunda economía del mundo. Todo el mundo habla de China como una potencia económica, pero incluso ellos te dicen que, claro, con 1.300 millones de habitantes, China es la segunda economía, el segundo PIB del mundo, pero el PIB por habitante es el país 95 del mundo.
Es decir, es un país netamente en vías de desarrollo, cuando no un país subdesarrollado en gran parte. Eso sí, va avanzando, y va avanzando muy rápidamente, pero que, aunque avance muy rápidamente, en su crecimiento económico no olviden de un momento que sigue siendo el país 95 del mundo, ¿no? Es decir, hay pobreza en China, hablaremos ahora de eso, ¿no? Y no estamos hablando de un país desarrollado, eso es lo que ellos te dicen también allí, ¿no? Pero para analizar un poco, insisto, quisiera hablar un poquito primero de la historia, ¿no? China, otra cosa que te impresiona, es que es un país que tiene 5.000 años de historia, como país, de los cuales 3.500 años son de historia escrita. Los chinos son muy conscientes de que pertenecen a un país con una enorme civilización y con el enorme esfuerzo, y son muy conscientes de lo increíble que fue la Revolución Popular y Mao Zedong, que es un poco lo que quería contaros, ¿no? Es un país que llega con 3.500 años de historia a un punto, en el año 1949, que es cuando se crea la República Popular China, en el que desde 1949 hasta hoy, solo en 64 años, han dado un salto tan brutal que yo dudo que en la historia de la humanidad se haya cambiado tanto las condiciones de vida de una población en la historia de la humanidad, tanta gente, como desde el año 1949 hasta el día de hoy. Y eso no se le puede, nadie puede negar que eso es fruto del Partido Comunista Chino, ¿no? El Partido Comunista Chino, lo contaba antes, ¿no? Es un partido que crea la República Popular China, ¿no? Y al crearla, los chinos identifican el partido con la República Popular. Esto pasa en otros, como puede ser el Partido Comunista de Cuba, evidentemente es el gobierno y es Cuba. Pues en China está muy claro. Yo fui el año, tuve la suerte de ir el año en el que se conmemoraba el 90 aniversario de la creación del Partido Comunista Chino, y era una celebración nacional, fue un día de fiesta nacional. O sea, la gente sacaba la bandera del partido a la calle, porque era el partido que liberó al país de las ataduras del feudalismo y del imperialismo, semicolonial, semifeudal, decían ellos, que era 1949, cuando llega la República Popular y Mao, y que les ha traído la vía del progreso económico en el que están. Y eso es algo también indudable. Cuando alguien aquí dice que hay distensiones en China, o que hay, por supuesto que existen, pero es incuestionable la legitimidad del gobierno del Partido Comunista Chino en China, por la propia población, ¿no? Y de verdad que esto lo podemos relatar a cualquiera, ¿no? Muy brevemente, un poco para verlo, ¿no? Como todos sabéis, en 1921 se crea el Partido Comunista Chino, y el Comintern había decidido en aquella época que los partidos comunistas tenían que tener relaciones con los partidos nacionalistas para poder vencer el imperialismo. En este caso fue la invasión de Japón, ¿no? Entonces el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, que era el partido nacionalista, trabajaron conjuntamente hasta que se metió también por medio, por supuesto, el imperialismo británico y el imperialismo americano, y el Kuomintang, con Chiang Kai-shek a la cabeza, decidió una matanza de comunistas que inició una guerra civil, ¿no? En la que el partido y Mao ganan después de 21 años de guerra civil. Esto también es importante entenderlo. Para ellos es una cosa heroica, ¿no? Que es donde se fragua la larga marcha de Mao, ¿no? Que es uno de los grandes mitos del pueblo chino hoy, es la larga marcha de Mao. Por el inmenso valor que tuvo, por supuesto, el otro día podemos destacarlo porque es una gesta increíble, que para ellos es como un mito fundacional de la República Popular China. La increíble gesta de Mao de un año y medio recorrer de punta a punta China, formando lo que luego sería el ejército rojo, el ejército popular, ¿no? Gana Mao Zedong, por decir muy brevemente, en 1949, y se crea la República Popular China. Y es cuando ellos llaman este periodo un periodo de revolución democrática, es decir, pasan de una sociedad feudal y semicolonial con una esperanza de vida de 35 años, un nivel de pobreza espectacular, a iniciar una revolución democrática durante todos estos 21 años hasta la instauración en el año 49 de la República Popular. La instauración de devolverle al pueblo la soberanía perdida es lo que ellos llamaban el periodo democrático, que duró muy poco. Y duró muy poco porque en aquel momento, y sobre todo en el año 1950, Mao Zedong decide iniciar una revolución socialista. Esto que cito muy brevemente, pero vamos. Lo que quiero transmitiros es el poco tiempo en el que una inmensa cantidad de población hace un cambio histórico brutal del que se siente terriblemente orgulloso. Cuando Mao Zedong llega al primer partido, el primer, por supuesto, país del mundo que reconoce la República Popular China, es la Unión Soviética, las relaciones con Stalin, ya lo contará, eran espantosas, fundamentalmente con Mao, y Mao hace una gran aportación, ellos dicen, al marxismo, que es la idea de trasladar la revolución marxista-leninista a un país agrario del este, ¿no? Es decir, de base campesina, ¿no? Que es como todos identificamos como maoísta, ¿no? O sea, que es básicamente la revolución campesina, ¿no? Pero bueno, no fue tan real en China, ¿no? Pero bueno.
Aplica desde el año 1950 Mao, en lo que inicia la Revolución Socialista, hasta prácticamente, vamos a decirlo, 78, hasta que se habla del siguiente periodo, aplica una revolución socialista pura y dura. Es decir, hay una centralización total del Estado, la estatalización de la economía es absoluta y se inicia lo que Mao denominó el gran salto adelante. A ver si os paso una nota, porque esto es también una historia maravillosa. El gran salto adelante salió muy mal, es decir, era copiar el marxismo-leninismo, que consistía en, con el excedente agrario, acumular todo el excedente agrario para industrializar el país. Entonces habría que hacer acero, ¿no?, que era la gran consigna, ¿no? Un país tan, es decir, una masa de población tan grande, tan absolutamente vinculada al partido y a su líder, que era Mao, que era la época de los grandes liderazgos también, ¿verdad?, el culto de la personalidad, toda China se puso a hacer acero. Y eso provocó una hambruna brutal, lo estoy contando muy, muy brevemente, murió casi 200 millones de seres humanos, o sea, a consecuencia del salto adelante. Manifestándose una crisis a principios de los años 60, que daría lugar luego a la revolución cultural, crítica dentro del partido, dentro de la propia China, en la que se cuestiona la economía de Estado, la centralización absoluta de la economía, porque, y dicen a día de hoy, eso no es dinámico y en China no funcionó, y esto es real, eso es histórico, en China no funciona. Al no funcionar en China, ellos llaman una serie de revisionistas dentro del propio gobierno que dieron lugar a una revolución interna que genera la revolución cultural, que era volver al inicio de los principios revolucionarios de la revolución de los años 21 al 29, los que dio fundamentalmente de la larga marcha de Mao y los primeros principios del libro rojo. La revolución cultural, yo suelo decir que duró muy poco, se exagera muchísimo, tanto su impacto como lo que... Es decir, es verdad que hubo muchísima violencia, cuantitativamente, y en un país tan grande no es tan real. Fue mucho más violenta la hambruna del gran salto adelante. Pero sí es verdad que significó una revolución cultural dentro de la propia China, ¿no?, y una renovación del Partido Comunista Chino. Y yo creo que una pérdida también de tal. Pero a mí lo que me importaba era decir que se pasó del 21 al 49, es decir, durante la Guerra Civil, de un país semicolonial, semifeudal, a una revolución democrática en la que el pueblo toma la rienda de su propio destino. A partir del 49, con la revolución socialista, se entra en una fase de economía-Estado, y que después del fracaso del gran salto adelante y del fracaso de la revolución cultural, fracaso nada, ni historias así, ¿no?, todo es dialéctico, ¿no?, pero se produce una reacción en la propia China, que es en la que estamos viendo ahora, que es la teoría de Deng Xiaoping, ¿no? Cuando Deng Xiaoping llega en 1978 al gobierno de la Secretaría General del Partido Comunista Chino, abre una nueva teoría económica y una nueva teoría política, que es la que a día de hoy se aplica, que es la reforma de apertura, ¿no?, que es la idea de, como os contaba, que a mí me parece muy interesante, yo soy comunista, no entender que, según Deng Xiaoping, la economía absolutamente estatalizada 100% no funciona, no es dinámica y de luego no es útil en un país de tantísimos habitantes. Y entonces necesitaba abrir espacios no solamente dentro de la política. Cuando hablamos de la política, ellos jamás han cuestionado que el Partido Comunista Chino es el único partido de China, o sea, no, pero sí las formas en las que el partido se relaciona con el pueblo y la democratización del partido, porque lo hablaremos, el Partido Comunista Chino a día de hoy tiene 80 millones de afiliados. ¿Qué dices? Si fuera un país, el Partido Comunista Chino sería el séptimo país del mundo. Es que las dimensiones son enormes y es una cosa que quería trasladaros, o sea, es muy impresionante. Pero a partir de 1978, a partir de los desastres de la revolución cultural y sobre todo de la banda de los cuatro, que otro día hablamos de ello, pero fueron los que terminaron de destrozar los últimos hitos de la revolución cultural, e incluso la figura de Mao, aunque Mao ha quedado incólume, ¿no? Mao es el gran padre del pueblo y eso está fuera de toda duda en China, en todos los colegios se retrata de Mao, ¿no? Es el gran padre de la patria. Se inicia el proceso de reforma y apertura. ¿Qué significa pasar a una cosa que para un marxista tiene que estudiarse, la que es el socialismo con características chinas? Lo digo con este tono porque ellos lo repiten 7 veces por día. O sea, esto es socialismo, pero con características chinas, ¿no? ¿Y cuáles son las características chinas? Ese es el problema o la gran duda, ¿no? Pues un poco estas dos cosas. Es decir, déjame insistir que según ellos, y yo lo creo, la gran aportación al marxismo o a la izquierda, ellos tampoco piensan en términos de izquierda o derecha, pero vamos, a los revolucionarios del mundo, son la teoría de Mao de la aplicación del marxismo-leninismo en el país del este de base agraria, y luego la teoría de Deng Xiaoping del socialismo con características chinas, ¿no? ¿Cuáles serían las características políticas muy básicas de China, inauguradas en 1938 con Deng Xiaoping y que siguen a día de hoy, más o menos, ¿no? ¿En qué consistió esta apertura, ¿no? Lo primero, en una consulta a otros partidos políticos, porque la gracia es que existen más partidos políticos en China.
Hay 8 partidos políticos, existen, tienen representación en la Asamblea del Pueblo, pero siempre delegaron el papel de liderazgo en el Partido Comunista Chino. Son partidos más de profesionales, ¿no? De sectores profesionales, porque el Partido Comunista Chino hasta hace muy poco, y luego quería hablar un poco de ellos, era un partido que para ser militante solo entraban los trabajadores, no cualificados. Es decir, entonces había partidos de técnicos y profesionales, o un partido de administradores públicos, o sea, más vinculados así. El grueso era el Partido Comunista Chino, que exigía que fueras trabajador para ser miembro. Ahora no. Ahora lo han abierto para que entren empresarios, que es el pequeño problema que tenemos ahora, pero en su momento funcionaba así, ¿no? Luego se abrió, la teoría de la reforma de apertura, se abrió a no un gobierno tan centralista, es decir, se da muchísima capacidad de autogobierno a las autonomías y a los ayuntamientos de China. Claro que una autonomía puede tener 100 millones de habitantes o 60 millones de habitantes, que son enormes, ¿no? Es decir, el poder fundamental básico en China son los ayuntamientos, pero claro, son brutales. O sea, el Pekín, Guangzhou, Shanghái y 4 ciudades son las que gobiernan el país, ¿no? Que además es donde vive la industrialización y donde está la economía. Exactamente, que está, si tuviéramos un mapa, hablábamos antes, el 60% de toda la población china vive en la costa, en el este, en la costa, y en Pekín, que es cerca de los puertos para toda la productos de exportación que han hecho, ¿no? Es decir, había un trasvase de población agraria a estas zonas brutal, que es lo que ha generado el que los chinos del interior viajan por todo el mundo. Los restaurantes chinos son campesinos del interior, o los otros que han ido, que generaron los años 80 esas situaciones tan malas para los trabajadores que venían del campo a la ciudad, en un clásico de la historia, ¿no? Que cuando llegan a esas grandes zonas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tiene mucho poder la autonomía local y la autonomía técnica. Otra cosa que cambiaron de la época de Mao Zedong fue que, sabéis que el 80% de los chinos pertenecen a una sola etnia, pero la etnia Han, pero que, bueno, respetaban otras etnias, los mongoles, una cosa muy nuestra, ¿no? Y la otra, y el cuarto elemento central, es que la propiedad pública de los sectores importantes de la economía, que eso sí lo mantienen muy bien. Es decir, ellos entienden la economía, lo llaman economía mixta socialista. Lo entienden que entrando economía de mercado en sectores económicos que ellos autorizan, el apoyo público, el control público, desde dentro o desde fuera de esos sectores, sigue siendo muy importante. Esto puede ser bueno o malo, lo que digo es que esto es así, ¿no? Es decir, o partiendo de un elemento que, por ejemplo, llama la atención, digo, ahora que hablamos de China, su capitalismo de Estado y tal, bueno, sí, lo será, pero hay cosas que se mantienen como son, ¿no? Cada palmo de tierra china, la totalidad del suelo chino, es propiedad de los chinos. No se puede vender, se puede arrendar. El Estado puede darse una empresa por 100 años, pero el suelo es propiedad de todos los chinos, igual que el agua, o igual que eso está fuera de toda duda, ¿no? Y ahora que tienen un boom inmobiliario y un problema enorme con la construcción y con la contaminación y con todo esto, se vuelve siempre a recordar que esto es de la totalidad de todos los chinos, ¿no? Por ejemplo, la propiedad del suelo, ¿no? O la propiedad de los minerales, o la propiedad de ese terreno. Lo pueden arrendar, ya te digo, en usufructo, pero la propiedad sigue siendo la totalidad de los chinos. Bueno, estas 4 cosas es lo que se basa más o menos la idea del socialismo con características chinas, ¿no? Que tiene a nivel económico 2 elementos. Una economía mixta, que insisto, es una economía de mercado, solo que muy tutelada, no todos los sectores, en muchos sectores, muy tutelada por el Estado, muy tutelada. Hasta el punto de que hay un delegado del Partido Comunista Chino prácticamente en cada empresa multinacional. Hay un delegado. Ahora se han ido más allá y ahora están casi pidiéndoles a los gerentes de las empresas que entren en el Partido Comunista Chino, que es la bronca que ha perdido el sector de izquierda del Partido Comunista Chino, ¿no? Que ya los empresarios pueden ser miembros del partido y que entran gestores de empresas y de grandes multinacionales empiezan a formar parte del partido, lo cual la corrupción puede ser enorme, que es otro de los grandes problemas que tiene hoy China, ¿no? Que es un tema de corrupción. Como es lógico que pase con un partido único que gobierna desde hace 70 años, ¿no? Que es muy fácil, aunque no es nada fácil entrar al Partido Comunista Chino, de eso ya me gustaría contar en otro momento. Es muy difícil, no se lo dan a cualquiera, tienes que pasar 2 años, tienes que pasar unos cursos de formación, te dan una tarjetita, que eso lo quiero yo para la Juve, una tarjetita en la que tienes la obligación de ir 2 semanas al año a formarte. Entonces te hacen un clic, si vas, cada vez que vas a formarte, hasta que no tengas 5 clics, no puedes formar parte del órgano superior, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no es fácil, no es que te den el carnet, exigen 80 millones de afiliados puede parecer mucho, pero en un país tan grande, eso es 6% de la población, es más o menos el nivel de afiliación que tiene un país occidental, ¿no? Pero bueno, volví a lo mismo, decir, y con esto más o menos sacando una economía de mercado mixta, que ellos llaman economía de mercado socialista, pero bueno, eso sería lo discutible, muy controlada también, controlada o apoyada por el gobierno, y luego las 2 clases de propiedad pública que hay en China, ¿no?
que una que es muy importante es la propiedad estatal, pero la otra son las cooperativas, que fue el gran invento de Mao, ¿no? El cooperativismo chino, sobre todo el cooperativismo agrario, que es de verdad yo creo que una de las grandes aportaciones, porque estamos hablando de cantidades inmensas de gente formando parte de cooperativas, ¿no? Provincias enteras que tienen una sola cooperativa agraria, ¿no? Y eso sí es un enorme desarrollo que yo creo que no hemos avanzado mucho. Y yo es que no quiero alargar mucho más, pero sí por lo menos meteros el gusanillo de hablar de estos temas más seriamente. Yo solamente me gustaría hablar un poco más de cómo funciona el Partido Comunista Chino, cómo se entiende y los retos que tiene hoy, pero vamos, 2 notas para terminar. Cuando yo estaba allí le pregunté a una dirigente del Partido Comunista Chino, habla muy pocos inglés, con lo cual no era tan fácil la comunicación, ¿no? Le pregunté por qué se había afiliado al Partido Comunista Chino, ¿no? Una chica joven, ¿no? Y recuerdo que me contestó, me miró asombrada y me contestó, porque quiero ser una buena persona. A mí la respuesta me encantó y creo que dice mucho de los valores que significa o responden, o que para ellos significa ser miembro del Partido Comunista Chino. Es el servidor de la sociedad, es el miembro que dedica su vida al resto de la comunidad y es una buena persona. Que a mí me encantó mucho, aunque hay muchos problemas de corrupción, ¿no? Yo creo que el partido más o menos está en ello, pero en fin. Yo solamente decir 2 cosas que a mí sé, bueno, la situación de los trabajadores en China, muy breve. Los salarios en China, una de las bases del crecimiento chino han sido los salarios bajos, ¿no? Ellos se defienden diciendo que son salarios bajos comparados con los nuestros, pero viviendo una situación de muchísima pobreza, ellos notan un nivel de vida cada vez más alto. Es decir, en China hoy la gente entiende que vive mejor que sus padres y que sus hijos vivirán mejor que ellos, ¿no? Es decir, una situación de ascenso hacia adelante, ¿no? Y además han mejorado mucho sus condiciones de manera general en muy poco tiempo, es decir, es muy visible para la mayoría de la población. Ellos calculan que hay un 50% de la población que tiene niveles de vida decentes, que son 700 millones de personas, y un 50% que no los tiene, y que hay que conseguirlos. Hay actualmente en China unos 200 millones de pobres, calcula el gobierno que hay unos 50 millones de personas que pasan hambre, y que fundamentalmente están en las regiones del interior, no en el exterior. Por ejemplo, en China nunca había estado bienestar, eso es un tema muy europeo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la sanidad es pública, pero solo en las grandes capitales, en las grandes ciudades, donde están los trabajadores industriales, ¿no? Pero en el interior no hay sanidad pública. Nunca había habido, ¿no? Es que están construyéndola, ¿no? Igual el sistema educativo es gratuito y obligatorio solo hasta los 12 años, ¿no? Salvo en el Tíbet, del que no voy a hablar, que para currarse a los tibetanos pues es gratuito hasta la universidad, ¿no? Pero bueno, están haciendo yo creo grandes esfuerzos en eso. A ellos que les preocupa es lo que se vende en el exterior, y yo esto lo comparto, ¿no? Yo me enfado muchísimo por las visiones ridículas que se dan de China y de sus problemas en cada telediario. Es decir, hay un disidente y se le da una importancia brutal, o hay un problema ambiental en una provincia de un país de 1.300 millones de habitantes, ¿no? Y nunca se da una noticia o en positivo o de lo que significa ese crecimiento. Ese crecimiento tiene muchísimos riesgos. Uno es el de contaminación, otro es de colapso del propio sistema, otro es que necesita muchísimos materiales, muchísimos inputs, que llaman ellos, por eso están colonizando, no de manera imperialista, pero sí en África, comprando materiales donde haga falta. Pero también es verdad que hace 3 años, y esto fue una decisión que tomó el Comité Central del Partido Comunista Chino, que no es que gobierna el país, por cierto, esto el país lo gobierna una asamblea popular, pero vamos, o sea, que elige un órgano, como decide el partido, decidieron que ante la crisis financiera mundial que se desató en el 2007, no son tontos, es decir, si yo gano dinero exportando y resulta que tanto Estados Unidos como Europa deja de comprar porque está en crisis, el gobierno decidió potenciar el consumo doméstico, es decir, la economía doméstica. Entonces se elevaron un 20% los salarios solo de la zona industrial, el resto está muy pobre, ¿no? Para dar mayor capacidad de compra a los trabajadores y que compraran productos chinos en vez de tener todo para la exportación. No les ha ido del todo mal la estrategia, que es decir, más o menos China está dentro de lo que es la crisis mundial, está aguantando en parte, y en parte esa subida de salarios mínima de los trabajadores, aparte que más o menos algunos se lo creerán, otros serán explotadores, pero otros se creerán de verdad que hay que mejorar las condiciones de vida, han hecho que grandes zonas, empresas explotadoras brutales de las zonas libres de exportación que se habían creado en los puertos de China, muchas vayan a Bangladesh, a India, se están yendo de China, deslocalizando para encontrar salarios aún más baratos o niveles de explotación todavía más baratos, ¿no? fuera de China. No digo que esto sea bueno, digo que esto es una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y yo solamente, bueno, pues terminar, es que tendría muchas más cosas que contar, pero decir, bueno, que los salarios en China son de unos 200 euros. En muchísimos casos los trabajadores que vienen del campo a la ciudad, esto les sonará a los mayores del lugar, pues
trabajan 10, 12 horas y duermen en la fábrica con los prefabricados que les ponen al lado con el tal. Hay, en teoría, hay un solo sindicato en China, la Federación China de Trabajadores, que en principio tendría que velar porque eso funcionara. Me dicen que el 70% de las empresas tenían contratos los trabajadores en el sector privado. Pero bueno, yo creo que tienen muchísimo que trabajar y que levantar. Y además, como nosotros lo sabemos, la persona que va del campo a la ciudad, estamos hablando de millones y millones de personas, trabajando 10 horas al día y durmiendo ahí, manda remesas al pueblo donde vive toda la familia del pueblo, en el interior, ¿no? Entonces, por eso son niveles de explotación y de autoexplotación, o sea, de gente que se mata trabajando para que la familia coma en el pueblo, ¿no? Que es un sistema terriblemente injusto y a valorar. Pero bueno, yo solamente he compartido las dos ideas que quería daros, ¿no? O sea, la primera que China, para entender el mundo hay que entender a China hoy, y para entender China hay que entender su historia. Y yo sé algo que me muero de admiración, es que un pueblo haya sido capaz de levantarse contra el imperialismo, contra el colonialismo y decidir su propio destino, bueno o malo, pero lo deciden ellos. Es verdad que el último congreso del Partido Comunista Chino, el sector marxista, perdió, pero eso no significa que no exista dentro del Partido Comunista Chino, ¿no? E incluso cuando yo estuve ahí, un viejo marxista que medio hablaba inglés me decía: la próxima vez te tienes que venir a mi provincia, que ahí sí que somos socialistas, ¿no? Y no que te vayas a Shanghái o a eso, ¿no? Y probablemente, o sea, yo creo que bueno, que esas hay que estudiarlo, hay que verlo, sobre todo estudiar antes de decir que sí o que no a una experiencia humana que ha sido única en la historia de la humanidad y que me parece que tiene mucho que aportar, ¿no? Y yo solamente deciros una cosa: el Partido Comunista Chino, por lo menos, no se basa tanto en ideología como en valores. Para ellos ejemplifican los valores de sacrificio, de amor a la patria y de sacrificio por los demás en el ejército popular, en el ejército rojo y en la figura de Mao. Yo me fui a la primera montaña del mundo, que es donde Mao, y con eso termino, inicia la gran marcha, ¿no? Y la creación del ejército popular. Ellos lo llaman la montaña número uno, la montaña número uno bajo el cielo, ¿no? Bueno, pues tú ibas ahí y había gente que se iba allí, se ponía el uniforme del ejército rojo que Mao diseñó en su momento y se iba a hacer como de guerrilla durante 2 semanas para empaparse de los valores de esa gente. Porque es como el culmen o la identificación de los valores más importantes para un chino. A mí eso me parece que tiene cierto valor, más allá de que, por supuesto, hay explotación, hay un riesgo con el capitalismo brutal, pero también es verdad que también hay una oportunidad. Y yo lo único que creo que, como en mi caso como comunista o con Izquierda Unida, lo que nos toca es estudiarnos, aprender y a ver si la próxima vez podéis invitar a alguien de la embajada china, porque además son muy accesibles, para poder incluso hablar con ellos y hablar con cierta honestidad en un país que me parece increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga. Evidentemente nos falta tiempo, tendremos mucho que hablar. Te tomamos la palabra para preparar algo para la segunda quincena de septiembre, octubre, cuando veamos que podemos y contaremos contigo. Bueno, ahora a Miguel Ángel le toca hablar de Rusia. No te hablé mucho por el tiempo, son menos 5 hasta 20, así si quieres. Bueno, me intentaré ir al grano. Yo quiero agradecer en primer lugar a la agrupación del Partido Comunista de Leganés la invitación, por lo que ya ha planteado mi compañera, que creo que es un debate muy interesante porque es parte de, ¿no? El tema de Rusia y la extinta Unión Soviética pues está en nuestro ADN. Yo creo que como comunistas nos tenemos que sentir orgullosos de su legado, de su experiencia histórica, que supuso poner a la clase trabajadora en los cuadros de mando de la dirección del Estado y a partir de ahí pues intentar hacer un acercamiento en 3 visiones. Por un lado, la economía de Rusia hoy; en segundo lugar, la política, sociedad, relaciones internacionales; y en tercer lugar, pues un poco el papel del partido, los sindicatos y todo lo que ha pasado con las protestas, ¿no? Un poco de la forma pues más rápida posible, como digo, de un país que es apasionante, que tiene también una historia muy convulsa, muy trágica, que ha dado grandes escritores, científicos, poetas, en fin, un sinfín, ¿no? Es una cantera de cultura. Pues ahí están los Gorky, Tolstoy, en fin, Tchaikovsky, un montón de ejemplos que se nos pueden venir a la cabeza.